Vamos a dar comienzo a la conferencia de esta tarde dentro del ciclo Nuevos desafíos a la democracia, repensar la participación política, organizada por el Foro Ignacio de Ellacuría, las comunidades cristianas de base de la región de Murcia y la OAC de Murcia. Bueno, los que ya asistieron a la conferencia anterior, pues ya saben que con este ciclo lo que intentamos es, por un lado, un movimiento de escapada a lo que es el ruido mediático en torno a las citas electorales, ¿no? E intentar situarnos en otro nivel de reflexión sobre la realidad política que vivimos en este momento, de los desafíos a los que nos enfrentamos desde un proyecto democrático y emancipador. Por un lado, teníamos delante el reto de, pues, no solo de la emergencia de la extrema derecha en el mundo, sino lo que es la determinación de toda la agenda y el discurso político por digamos, esa extrema derecha. Por otro lado, teníamos otra cuestión que nos preocupaba y para la que hemos invitado al ponente de esta tarde, que es indagar un poco hasta qué punto pues, el espacio próximo, el espacio de lo local, es un espacio que nos permite pensar y realizar proyectos de otra forma de política, no la política de Estado, no la política representativa, la política que se expresa en la fórmula de la delegación, sino la política entendida como constitución de sujetos emancipadores y de prácticas emancipadoras, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que para esto la persona que mejor nos podía ayudar a pensar y a reflexionar era Manuel Rodríguez. Si habéis visto el díptico, pues tenéis ya la información. Él es sociólogo, historiador, digamos, vinculado a una serie de proyectos colectivos donde, digamos, se combina la militancia política, la práctica concreta de transformación y la reflexión a un nivel envidiable sobre esa realidad que se está llevando a la práctica, o ese compromiso que se está llevando a la práctica de transformación política, ¿no? No es fácil encontrar, pues, por ejemplo, Traficantes de Sueños o el Instituto para la Democracia perdonadme, ahora mismo, y el municipalismo. Es que estaba atrapado por lo del Observatorio Metropolitano, que es un espacio también creado para este motivo. Es decir, es muy difícil encontrar fuera de, es decir, mientras que el espacio académico, las universidades y muchas otras realidades languidecen, ¿no? Es muy difícil encontrar un espacio al margen de eso y sin ese soporte institucional donde se encuentre una reflexión de este calibre, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una experiencia muy singular, ¿no? Entonces, los libros de Manuel son numerosos y todos circulan. Por un lado, ha hecho una gran aportación a reflexionar sobre lo que hemos llamado la transición política en España y la formación del régimen de la transición, ¿no? A pensar de modo radical lo que significa la democracia, al mismo tiempo, pues, a pensar lo político y desde la construcción de sujetos y prácticas emancipadoras. Y bueno, la reflexión sobre lo municipal, sobre lo local, sobre lo próximo, ha formado parte muy importante de esa reflexión que viene desarrollando desde hace tiempo. Su último libro, absolutamente recomendable, La política contra el Estado, sobre la política de parte, pues es una reflexión que me parece, pues, muy pertinente para el momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, no me entretengo más y le doy la palabra. Pues agradezco... ¿Se escucha bien así, no? No hace falta que me acerque más. Está perfecto. No, que no se escucha nada. No, te lo dan ellos. Es que no está regular ellos, vale.
Bien, pues nada, encantado de poder estar aquí hoy con vosotros y con vosotras y agradecer desde luego a estas organizaciones el hecho de que me hayan invitado. Además me parece que lo resuelven ahí detrás, me parece. Ahora mejor, un poco mejor, ¿se escucha un poco mejor? ¿Sí? Vale, pues yo creo que lo dejamos así, ¿no? Con este micro, ¿se escucha perfecto? No, solo con este. Cambia. Vale. ¿Ahora se escucha? ¿Sí? Vale, pues nos quedamos con este, ¿no? Bien. Pues nada, como decía, encantado por el hecho de haber sido invitado y además me parece que en esta ocasión en este ciclo repetís, porque luego viene Carolina, ¿no? Carolina León, es también compañera de Traficantes de Sueños. Yo creo que estaba bien visto, ¿no? Lo que señalaba José Antonio, ¿no? Sí, quizá con menos pompa, ¿no? No sé si hacemos una gran reflexión, pero el experimento en el cual, vaya, no es experimento, ya es una pequeña institución al cual pertenecemos, que es Traficantes de Sueños, que es un poco la matriz de todo lo que, bueno, de todas esas otras iniciativas que se llaman Instituto para la Democracia y el Municipalismo, Observatorio Metropolitano, Fundación de los Comunes, da igual los nombres, ¿no? Básicamente es un proyecto autogestionado, ¿no? Es una librería, una editorial, un espacio de formación que tiene su sede en Madrid y que lleva ya una trayectoria de 20 años, ¿no? Lo iniciamos con 100 chavales de 20 y pocos, ¿no? De 20 y pocos tacos y bueno, pues nos llevó hasta ahí. La mayor parte de ellos, o bien gente que militaba pues, en los movimientos sociales de Madrid, ocupación y sumisión en ese momento, y también algunos de ellos pues, de sectores de la trayectoria académica universitaria que se veía como un horizonte demasiado gris. Esto nos ha llevado hasta aquí, con bastante, probablemente con más trabajo del que hubiese requerido hacer una carrera académica, pero desde luego, pues por lo menos satisfechos un poco de lo que hacemos, pues lo hacemos, bueno, pues, vinculados un poco a lo que, pues en un proceso, si queréis, que es completamente autónomo. Bien, yo creo que el objetivo de lo que se presentaba hoy, de lo que se quería tratar más bien, era hacer una valoración de eso que se llamó municipalismo, ¿no? Que es una palabra que tiene un recorrido curioso en lengua castellana, porque por un lado es una palabra que tiene mucha fuerza y mucha tradición, y por otra parte hasta el 2015 prácticamente había desaparecido el vocabulario político, no formaba parte del léxico político. Quedaba algo en Cataluña, un poquito, algo en Euskadi, en el País Vasco, y bueno, y algunas experiencias locales que se reivindicaban de aquello, ¿no? Pero el municipalismo sí tiene una tradición fuerte en España y bueno, reivindica una forma de democracia, que es lo que creo que voy a tratar más bien hoy, que no se reconoce en lo que llamamos pues, la democracia liberal, ¿no? El Estado representativo, el Estado de Derecho, bueno, los distintos nombres que empleamos habitualmente, ¿no? Es importante como hacer este recorrido porque lo que pretendía como introducción era hablar un poco de la etimología de la palabra democracia, ¿no? Pues sabéis todos, ¿no? El relato que se hace y muchos de vosotras o vosotras probablemente mejor que yo, pero que José Antonio bastante mejor que yo. La palabra, pues etimológicamente, pues del griego, ¿no? Del griego antiguo, pues básicamente el gobierno del pueblo, ¿no? Que se practicó en varias ciudades-estados, pues del mundo griego clásico, ¿no? Pues, de los siglos VI, VII, y a su apogeo en el siglo V, pues en ciudades como Atenas, pero por ejemplo también en la Magna Grecia, ¿no? Siracusa, que fue la gran democracia clásica de su momento, ¿no? Y que hubo varios cientos de ciudades que practicaron este tipo de democracia. Pero esa democracia tiene muy poco que ver con la nuestra. Es decir, curiosamente la democracia, y si tomáis la definición que yo creo que es más interesante, que es la de Aristóteles, prácticamente todos los filósofos griegos son pensadores antidemocráticos. Esto es una cosa que merece la pena subrayarse, es decir, filósofo, ¿no? Tal y como lo entendemos, y de hecho yo creo que es una trayectoria que se extiende hasta hoy, siempre peca de un antidemocratismo de base, porque entiende que básicamente la filosofía, el saber es el que legisla, no es el pueblo. Es una paradoja, ¿no? Hay un desplazamiento ahí, y curiosamente siempre el saber pues, es demasiado estrecho, ¿no? Pero bueno, entendía la democracia Aristóteles como el gobierno de los pobres, no de la mayoría ni del pueblo. Los pobres eran el pueblo, ¿no? Por supuesto, esos pobres, pueblo, no era todo. Estaban las mujeres, estaban los esclavos, pero no me voy a centrar tanto en eso, como básicamente cómo entendían ellos la democracia. La democracia básicamente era un mecanismo de reparto del poder y de la riqueza. Y eso es lo interesante del asunto. Y el mecanismo no era un mecanismo representativo, sino era un mecanismo que obligaba a todo ciudadano a participar en las instituciones democráticas. Y lo obligaba por medio, muchas de esas instituciones eran voluntarias, bueno, sí había una obligación de la ciudadanía, y eso era ser ciudadano, a participar a través de ellas, no por medio de la representación, aunque existían
pequeñas instituciones representativas, el estrategos, ¿no? Algunos cargos como los de Hacienda, pero sobre todo las principales instituciones griegas se definían por sorteo. Es decir, los ciudadanos entraban en una bolsa y en esa bolsa, sobre ella, se elegía, por ejemplo, la asamblea, que tenía la capacidad de generar lo que podríamos llamar hoy pues, una especie de marco ejecutivo legislativo, que era la asamblea de Atenas en este caso, pero también los tribunales, que eran instancias muy importantes, porque no simplemente eran instancias de apelación, sino que tenían cierta capacidad legislativa, cierta capacidad de proposición. Y el hecho es que prácticamente todos los ciudadanos griegos, 1, 2, 3, 4, 5 veces en su vida, participaban en estas instituciones y cobraban por ello. Esta es la novedad. Cobraban por ello quiere decir que los recursos del Estado se dedicaban también a pagar la participación política de los ciudadanos. Imaginaros qué poco tiene que ver eso con lo que nosotros entendemos por democracia, que es un gobierno que fundamentalmente funciona por consentimiento. Tú votas, ¿no? Y consientes que un determinado partido político tome las decisiones por ti. Para los griegos, y en general en todo el mundo antiguo, la democracia estaba ligada al sorteo y a la participación directa. Cosa curiosa, ¿no? No simplemente la iglesia, la asamblea, ¿no? En la cual todo el mundo tenía capacidad de voz, sino que tú participabas en instituciones que propiamente tenían poder y además cobrabas por ello. Esa es la diferencia, yo creo que es fundamental. Esta diferencia se mantiene hasta prácticamente la edad moderna, es decir, hasta en realidad la edad contemporánea. La Ilustración, las revoluciones liberales, las revoluciones atlánticas del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿no? De hecho, el sorteo todavía para las repúblicas italianas era identificado como el gobierno largo, es decir, prácticamente como el gobierno democrático, mientras que el mecanismo representativo venía a ser para ellos el gobierno estrecho, ¿no? Por ejemplo, en Florencia, vais a encontrar pues, son algunos de los teóricos de la época, pues este tipo de diferencias, ¿no? La cuestión es que nosotros, como definimos la democracia, es a partir de un mecanismo representativos, ¿no? Y esos mecanismos representativos que se inauguran, más bien se inauguran, tienen una larga historia, pero se inauguran de forma moderna en las revoluciones atlánticas, en la Revolución Americana, también por supuesto en la Revolución Inglesa, en la imposición del Parlamento progresivamente, ¿no? Sobre la monarquía, y desde luego en la Revolución Francesa, entendían el gobierno representativo como un mecanismo no simplemente de expresión directa de la voluntad nacional, que eso va después. Si os acordáis, por ejemplo, en Rousseau prácticamente se considera que el gobierno representativo es antidemocrático, hay una reminiscencia antigua, ¿no? De considerar que el gobierno o es gobierno directo del pueblo o no es gobierno democrático, es otra cosa, es un gobierno oligárquico. Pero el gobierno representativo, este gobierno que funciona por consentimiento, por ejemplo, en la Revolución Americana vais a encontrar que se llamaba la tradición federal, y que es la que finalmente inaugura pues, lo que es la democracia estadounidense, viene a decir básicamente así, que es necesario que haya un gobierno que no puede ser expresado directamente, sobre todo en una gran república como es la americana, ¿no? La estadounidense, directamente por el pueblo, y que es necesario la elección de representantes, ¿no? Un gobierno de los mejores. Es la elección de aquellos que el pueblo pues, considera como los mejores. Curiosamente, cuando se hace una elaboración teórica posterior a eso, se llega a la conclusión, y ya en pleno siglo XX, por parte de los teóricos, yo creo que más cruelmente veraces, pues, si queréis, Schumpeter, que ese gobierno no simplemente es un gobierno oligárquico, es un gobierno donde compiten distintas élites y el pueblo elige entre ellas. Compiten distintas élites y nosotros simplemente somos como un mercado de votos, ¿no? Es un gobierno que siempre es elitista. No es un gobierno en el cual pues, el pueblo simplemente delega. Es un gobierno en el cual tú funcionas por consentimiento. Si os fijáis, todas las otras teorías de la democracia, algunas de ellas tuvieron derivaciones bastante autoritarias, como aquella que, por ejemplo, pretendía que la democracia era un juego de identidad entre gobernantes y gobernados, fueron desplazadas progresivamente durante el siglo XX. Es decir, la democracia, tal y como nosotros la concebimos, es un gobierno que para un griego sería un gobierno oligárquico puro, ¿no? Un gobierno mixto, pero en cualquier caso con una dimensión oligárquica muy fuerte, en el sentido de que simplemente es un mecanismo de supresión o de circulación de élites. Eso es lo que permiten las elecciones, pero el pueblo siempre está desplazado. Incluso si se hace como una historia un poco más, si queréis, como más atenta, por ejemplo, cómo se produce la Revolución Americana y cómo se extiende durante los años, ¿no? Las primeras 3 décadas del siglo XIX, pues vais a encontrar que la idea de un gobierno directo por parte del pueblo no desaparece del todo. Es decir, hay trabajos interesantes recientes en los cuales se ve que la propia interpretación constitucional en Estados Unidos cuesta muchísimo que sea finalmente el Tribunal Constitucional y los tribunales, ¿no? Los círculos supremos, los que se determinen la interpretación constitucional. Durante prácticamente los 50 primeros años
hay una sucesión de intervenciones populares que consideran que la Constitución es una prerrogativa del pueblo, que no depende de los tribunales, sino que se define básicamente por la intervención directa del pueblo, ¿no? Quiero decir que es una historia que siempre es abroncada, ¿no? No vamos a hablar aquí de la ampliación del sufragio, ¿no? Pues todo lo que es pues, largo siglo XIX hasta la incorporación del voto femenino, ¿no? La ampliación sucesiva del sufragio que se hace por todo un mecanismo de luchas en las cuales, pues, por ejemplo, el movimiento obrero jugó un papel muy importante y luego el sufragismo, el primer feminismo, ¿no? Pero en cualquier caso, sea como sea, y reconociendo que hay un papel activo siempre por parte de eso que podríamos llamar el pueblo en la intervención institucional y una ampliación del cuerpo democrático, nunca se supera ese marco del gobierno representativo, que es un gobierno oligárquico, ¿no? Vuelvo otra vez al municipalismo, ¿no? ¿Por qué el municipalismo, por ejemplo, posteriormente a 2011, ¿no? A mayo de 2011, al 15M, se considera como una estrategia por parte de muchísima gente, no solamente nuestro grupo, sino montañas de grupos, como una estrategia que responde bien a lo que fue la palabra de orden del 15M, que era la palabra democracia, ¿no? Y que yo me acuerdo cuando participaba en las plazas, que eso hace casi 10 años, que la palabra democracia me rechinaba, ¿no? Pues todos aquellos que vienen como una tradición, pues, si queréis, más libertaria, o de todas las extremas izquierdas, pues la palabra democracia siempre tiene connotaciones, pues eso, oligárquicas, ¿no? La forma del gobierno del capital, etcétera, tal cual. No me meto aquí a hacer como el recorrido de eso, pero sí fue la gran consigna del 15M, ¿no? Se decía democracia. Repito la pregunta, ¿por qué el municipalismo podía ajustarse más o menos a esa palabra, ¿no? A esa consigna, ¿no? Que fue la idea fuerza del 15M, teniendo en cuenta que en el 15M había distintas interpretaciones de lo que se consideraba democracia, ¿no? Para una muy conservadora, y que yo creo que fue la mayoritaria, pues democracia venía a ser como una suerte de meritocracia que funcionase como tal. Es decir, si os acordáis, pues en la representación que hacían los medios de los chicos que estaban, y chicas que estaban en las plazas, era de aquel joven que tuvo que marcharse al extranjero porque, a pesar de tener una carrera, un máster, pues no encontraba aquí una inserción laboral suficiente. Entonces, pues se le llamó exiliado, ¿no? Bueno, pues eso era básicamente nada más que una reivindicación de meritocracia, es decir, que este régimen económico y político funcione como se propone, es decir, que aquel que vale, llega, ¿no? Al fin y al cabo no superábamos ese marco oligárquico. Pero había una pretensión también en el 15M de democracia directa, y esta sí entronca con el municipalismo. Y interesa hacer, aunque sea una brevísima historia del municipalismo, en el caso español, porque tiene unas raíces que yo creo que son profundas, ¿no? Por un lado vais a encontrar en toda la historia liberal una reivindicación del municipalismo entendido como el municipio romano y luego el municipio medieval. Y seguramente muchos de vosotros o de vosotras conocéis mejor esta historia. Pero hay una rica, ¿no? Una experiencia bastante rica durante todo lo que es el desarrollo de la Edad Antigua, el municipio romano, pero sobre todo en la Edad Media, de la construcción de municipios que funcionan de forma casi autónoma, ¿no? Por ejemplo, en el marco de lo que se llamaba la Extremadura castellana o la Extremadura leonesa, porque lo crean las comunidades de villa y tierra, ¿no? Que se desarrollan en los siglos IX, X, XI, ¿no? Y que prácticamente pues, llegan de una forma u otra hasta las comunidades de Castilla, es decir, cuando son subordinadas, por último, por la monarquía, bueno, la monarquía que se llamaba absoluta, que en realidad no lo era, pero el Estado moderno, ¿no? Con Carlos V. Pero que en cualquier caso vais a encontrar ahí donde el centro de la vida civil y de la vida cívica pues transcurría en el municipio, ¿no? Y esa tradición yo creo que se prolonga y se politiza de una manera nueva en el marco de lo que sería la España liberal en el siglo XIX y aparece de una forma original en lo que es el pensamiento republicano federal, no el de los unitarios, sino el federal de Pi y Margall, el de Fernando Garrido, ¿no? Que además tiene, pues, en cierta medida, es proto-obrerista, ¿no? De hecho, el federalismo en el marco europeo tiene dos padres, uno es Proudhon y el otro es Pi y Margall, ¿no? Y prácticamente no reconocido nunca, ¿no? Básicamente lo que pretendían ellos eran dos cosas. Una desconfianza liberal muy fuerte con el Estado, como Estado centralista, Estado unitario, Estado que no puede ser nada más que monárquico o oligárquico, y por lo tanto una idea de que el federalismo es una estrategia de desconcentración del poder. Proudhon tiene frases en ese sentido muy bonitas, en el sentido de que nosotros no pensamos en términos de la separación de poderes, sino de la separación del poder hasta la mínima unidad posible, y la mínima unidad posible es el municipio, pues que es el marco, ¿no? Donde tú te relaciones directamente con una institución que es de carácter superior a la familia, al grupo de amigos,
¿no? La pequeña comunidad, ¿no? El primer marco institucional que corresponde con el Estado, con la organización de la vida civil, es el municipio, ¿no? Y el federalismo comprende básicamente la construcción del Estado, si tenemos que tener Estado, en vez de arriba abajo, es decir, que es un Estado que organiza las instituciones a partir de un principio, ¿no?, unitario y centralista, de abajo arriba. Y por eso piensan en términos de federación, que es todo ese marco, si queréis, de la ciencia jurídica liberal del siglo XIX, que entendía la federación como una especie de acuerdo, es que no me acuerdo cómo era la fórmula, ¿no?, como un contrato conmutativo y federativo, no me acuerdo ahora mismo cómo era, pero básicamente como un contrato libre entre iguales y comunidades y personas que se reconocen como iguales y acuerdan establecer una institución común, que es el municipio, luego el cantón, luego la región o estado, y así luego la confederación, ¿no? Bien, la idea republicana federal es derrotada, como sabéis, en la experiencia de la Primera República, que va mucho más allá de la imagen folclórica del cantón de Cartagena. Bueno, vosotros sois de aquí, o sea que no voy a contar nada, ¿no? Es algo un poco más denso, interesante, ¿no? Y al fin y al cabo, pues lo que responde es una derrota, ¿no?, que se produce en la época. Pero en cualquier caso, esa idea de forma, ¿no?, federal es recogida luego por el anarcosindicalismo, en el caso español, de forma muy intensa, y lo comprende básicamente como uno de sus dos principios fundamentales. Si pensáis, por ejemplo, en la CNT en el año 32, cuando se piensa y se articula cómo podría ser la Revolución Española, lo que luego se expresa a partir del 36 en las colectividades, lo entiende como un proceso, por un lado, de sindicalización, es decir, de autogestión de la producción, y por otro lado, de organización municipal, de municipalización. El municipio es la primera unidad de organización de la vida pública, y por lo tanto de organización democrática, a la cual las instancias superiores están subordinadas, y no al revés. Es decir, es a partir del municipio sobre la cual construye la democracia, y no al revés, porque es básicamente la única institución en la cual tú, aquellos que ejercen funciones públicas, tienes un control directo. En municipios pequeños no hace falta ni que lo cuente, ¿no? Pues básicamente es que el alcalde, el concejal, lo veis todos los días, ¿no? En los más grandes, no, pero bueno, en cualquier caso, está mucho más en relación directa con la ciudad o con la ciudadanía que en otros lugares, ¿no? Por eso el municipalismo yo creo que fue recogido de una forma fuerte no en el 2011, pero sí en el 2013, 2014, cuando se empieza a pensar que se necesita algún tipo de articulación o de respuesta institucional a la crisis política que se ha abierto entonces, ¿no? Bien, sabéis, en el 2000, a partir de la irrupción de Podemos y prácticamente en paralelo, en el 2014, que es cuando se presenta a Podemos, en enero del 2014, que luego se presentan luego a las municipales, perdón, a las europeas de mayo de ese mismo año, se van organizando, con bastante independencia de Podemos, toda una serie de agrupaciones y candidaturas electorales. No conozco la historia de la aquí de la Murcia, siento no haberme estudiado ni haber hablado con gente de aquí para tratar de hacerlo un poco más, ¿no?, pues más fresco y más directo y más cercano a la experiencia vuestra, pero sí la de muchas otras ciudades, en donde a partir de lo que son, pues, organizaciones vecinales, movimientos sociales, grupos ecologistas, grupos feministas y tal, se forman candidaturas que tienen una pretensión de ser completamente autónomas a los aparatos de partido convencionales, y que cada una va a funcionar de forma autónoma atendiendo a lo que son lo que sería la agenda que se establece en cada ciudad. Pues aquí supongo que, no sé muy bien cómo fue el resultado de esta candidatura, pero supongo que estaría, pues, relacionada con las luchas que hay aquí, a nivel vecinal, a nivel de lo del AVE, etcétera, ¿no?, lo del enterramiento de las vías, ¿no?, que ha sido como una herida permanente en la ciudad, etcétera, ¿no? En el caso de Madrid, pues con toda una serie de demandas tradicionales de los movimientos urbanos de la ciudad, pues el control de las operaciones urbanísticas, el control también de lo que es el expolio del presupuesto público, es un presupuesto grande, 6.000 millones de euros, por parte de agentes financieros y las grandes constructoras, que lo tienen prácticamente vampirizado, pues con los grandes contratos, que es lo que permite organizar prácticamente todos los servicios urbanos, desde la recogida de basura hasta la limpieza, jardines, etcétera, ¿no? Bien, esas candidaturas se presentan y curiosamente se convierten no en candidaturas de oposición, ¿no?, y de crítica, sino en muchos casos en candidaturas de gobierno. Ahí hay una valoración que cada quien la hará, ¿no?, y será distinta. La mía no es del todo positiva. O sea, creo que en esa experiencia municipalista, que se improvisa, que tampoco se profundiza mucho en ello, que hay como un instinto de que esto básicamente es un proyecto de democratización y de prácticamente de gobierno directo, ¿no?, y por eso aparece otra vez un caudal, ¿no?,
renovación del léxico político, pero luego inmediatamente se convierte en prácticamente publicidad, ¿no? Aquello de toda la ciudadanía, el gobernar con la gente, etcétera, cosas que usaba también Podemos, pues luego se vuelve progresivamente en algo pues, que es mucho más convencional y mucho más conocido. Son como los viejos gobiernos progres de las ciudades, ¿no? En donde se trata de mejorar algo los servicios públicos, no tocar mucho los intereses fuertes, porque inmediatamente eres golpeado por ellos, ¿no? Los intereses fuertes en cada ciudad. Supongo que aquí habrá pues, unas cuantas familias, unas cuantas constructoras, unas cuantas, yo qué sé, intereses creados, que tendréis localizados y que básicamente pues, son los que determinan las líneas fundamentales del presupuesto municipal, ¿no? Aunque se hagan guarderías, se hagan cosas, ¿no? Se mejoren determinados servicios, etc., ¿no? Bien, el resultado de todo este proceso, como digo, yo creo que es ambivalente. Por un lado tiene algo muy positivo, y es que por primera vez desde los años 70, aunque en los años 70 hay experimentos de este tipo en muchos sitios, se consigue generar algo que no es exactamente un partido. O sea, el hecho de que haya candidaturas en cada ciudad y que cada una de ellas opere completamente autónoma, pues eso no es un partido, es otra cosa, ¿no? Es una constelación de fuerzas que se organizan y que luego inmediatamente se pueden deshacer, como de hecho ha ocurrido. Pero no es un aparato partidario, ¿no? Que va colocando en los municipios y va repartiendo prebendas, ¿no? En relación también con los intereses que tengan, ¿no? Pues bueno, pues con los intereses también que existan en esa ciudad, ¿no? Componiendo listas, etcétera. Es otra cosa, ¿no? Distinta. Y yo creo que es original y es interesante. Tiene también un precedente que yo creo que merece la pena señalar, por no quedarnos solamente en los años 30, en el movimiento vecinal, que supongo que aquí en Murcia fue importante en los años 70, ¿no? El caso de Madrid fue muy importante. O sea, hay como cosas que seguramente conoceréis porque, bueno, como por toda la operación de remodelación de barrios, ¿no? Muchos grupos de cristianos de base pues, estuvieron en la misma, ¿no? La organización de asociaciones de vecinos como la de Orcasitas, Orcasur, el Pozo del Tío Raimundo, pues, bueno, las míticas de allí, ¿no? Que aquí serán otras, obviamente, ¿no? Pero que tuvieron una capacidad de organizarse a nivel local y de conseguir, pues, bueno, conquistas municipales muy inmediatas, hasta el punto que en muchos barrios de Madrid el ambulatorio, el centro de atención sanitaria, ¿no? el instituto y el colegio son conquistas vecinales, por no decir muchas veces el asfaltado, etc. Y en Barcelona 3/4 de lo mismo, prácticamente es como uno puede ver en la ciudad, ¿no? Las huellas de toda una serie una historia de victorias vecinales, ¿no? Siempre ambivalentes también, no estoy diciendo que todo sea positivo, pero en cualquier caso recuperaba yo creo que esa tradición. ¿Por qué creo que hay algunos elementos que limitan esta experiencia municipal? El primero, que es interesante, y lo ponía en otro libro, están los libros ahí, están en internet y los podéis también adquirir ahí si queréis, que básicamente, y aprovecho para hacerme propaganda, era como un análisis del ciclo 15M que se basaba en comprender la época no tanto en términos de lo que es una historia política, proceso de institucionalización, de burocratización, de corrupción interna, de degeneración que se ha vivido en un partido como Podemos y en estas candidaturas, sino también de algo que es como mucho más profundo, y es qué tipo de sujetos sociales componían ese tipo de experiencias. Pues, bueno, comunidades de base y hermandades obreras de acción católica. Supongo que obreros industriales, pues ya no habrá mucho las hermandades, aunque a lo mejor supongo que todavía quedan, ¿no? En el caso del municipalismo es que no había ninguno, ¿no? Yo os pongo un ejemplo, ¿no? Con lo que eran las asambleas de Ganemos Madrid, una vez hicimos como la prueba, ¿no? 80 personas, y dijimos, ¿y quién no tiene título universitario? Y levantan, no es que no era la pregunta, así es, ¿quién tiene título universitario? Y levantan la mano la mitad. Pero esa mitad que levantaban la mano no es porque no tuviesen título universitario, sino porque eran o doctorandos o doctores, ¿vale? Y solamente había una sola persona que me parece que tenía nivel de bachillerato. Es decir, que básicamente de qué tipo de sujeto social estamos hablando. Evidentemente, pocos migrantes, y todos ellos también con sus títulos, obviamente. Estamos hablando de un tipo social que básicamente era como el centro del país, lo que se quería todavía, bueno, que todavía se presenta como el tal, ¿no? La clase media, y os vuelvo a decir esa idea meritocrática, y sus hijos que no alcanzan a reproducirse como tal clase media, ¿no? Esto determina, yo creo que algo que es importante en este tipo de experiencias, y es que inmediatamente se asume como una posición, por un lado, meritocrática, es decir, estamos ahí porque de esta manera nos convertimos en lo que nos hemos formado, en lo que nos han llamado a ser, ¿no? Que básicamente pues, la nueva clase política, o el nuevo periodismo, o los nuevos intelectuales, o los nuevos, lo que sea, pero al fin y al cabo con una posición social fuerte, ¿no? Y por otra parte, pues determinar también contenidos sociales de la propuesta que no podían ir muy lejos, ¿no? O sea, porque no estaban empujados por otro tipo de iniciativas como más, o otro tipo de colectivos como más agresivos, ¿no? Y más vivos, ¿no? Eso determinó que muy rápidamente ese lenguaje que en principio
se proyectaba como algo original, pero sobre todo como una suerte de canal, ¿no?, de propaganda, de marketing político, ¿no? La comunicación política ha sido la gran ciencia de este ciclo, pues, lo digo con ironía, obviamente, ese tipo de lenguaje de la ciudadanía se convierte en algo que la gente asume. O sea, que los propios candidaturas y el propio Podemos, en buena medida, Rejón de una manera muy clara, porque lo teoriza, lo piensa, ¿no?